Ya, buenas noches con todos. El día de hoy voy a presentar una revisión sobre manitol y solución hipertónica, basándome en algunos artículos de revisiones tanto de metaanálisis como estudios de ensayos clínicos aleatorizados o revisiones sistemáticas, ¿no? Voy a empezar primero con una introducción, luego hablar un poco sobre el manitol, la solución hipertónica y luego posteriormente presentaré los estudios. Bueno, como introducción, la incidencia de trauma craneoencefálico, bueno, es bastante frecuente, usualmente 349 por cada 100.000 habitantes. Sabemos que el manejo de la presión intracraneal es importante, pues es un predictor de deterioro neurológico en pacientes con esa patología, siendo la presión intracraneal elevada eh, un pobre resultado neurológico, ¿no? en estos pacientes. Por lo cual es importante la terapia hiperosmolar, puesto que se considera un pilar importante para tratar la elevación de la presión intracraneal en estos pacientes. Sin embargo, el manitol ha sido considerado siempre como el gol estándar, ¿no? Y siempre hay una discusión, ¿no? De cuál es mejor, cuál disminuye mejor la mortalidad, y eso es más o menos lo que trataré de revisar hoy. Sabemos también que, bueno, hay diferentes efectos adversos, que ya les voy a comentar un poco sobre cada, cada uno. Empezaré con un poco con el manitol. El manitol es un agente osmótico utilizado para la hipertensión intracraneal que se ha empezado a usar ya desde 1960. Eh, no atraviesa la membrana celular intacta o la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, en el cerebro permanece en el compartimento intravascular y elimina el líquido del espacio intracelular. Hay numerosos estudios que demuestran su efectividad en la disminución de la presión intracraneal. Hay que considerar que su efecto más o menos actúa a los 15 a 20 minutos, aumenta el flujo sanguíneo cerebral y el aporte de oxígeno. Hay una vasoconstricción autorregulatoria refleja de las arterias cerebrales que reduce el volumen sanguíneo cerebral, la PIC, y aumenta la presión de perfusión cerebral. Entonces, el mecanismo primario del manitol es reducir la presión intracerebral, esto dado por un bajo coeficiente de permeabilidad. También, bueno, la, mejor dicho, se ha visto que las respuestas son más duraderas cuando se administran a dosis entre 0,5 y 1,4 gramos por kilo. Se debe difundir en aproximadamente 20 minutos. Y el objetivo de la osmoterapia es mantener al paciente normovolémico, ligeramente hipervolémico, pero conservando la osmolaridad sérica entre 300 y 320 miliosmol por litro, por lo que debemos monitorear dicha terapia. También es importante monitorear el gap osmolar en estos pacientes. Ya, con respecto a la solución salina, también, bueno, ya tiene uso clínico más o menos por primera vez en 1920. Se recomienda utilizar solución salina hipertónica cuando tiene una concentración más de 2% ya por vía central, y evitar la tromboflebitis o la trombosis venosa periférica. La infusión, en el caso de la solución salina hipertónica, está asociado, es usado también con bastante frecuencia. Hay que tener en cuenta evitar por dosis repetidas una acidosis hiperclorémica. Puede tener como efectos adversos también la insuficiencia renal aguda, como el manitol, arritmias, hemólisis, edema agudo del pulmón y mielinolisis continua. En ese caso, la insuficiencia renal aguda también es una complicación poco frecuente
con solución salina hipertónica siempre y cuando se respeten los rangos de osmolaridad y niveles séricos de sodio. Entonces vamos a empezar con el primer estudio que voy a presentar. En este caso es un estudio de solución salina hipertónica donde el título es superior al mannitol para el efecto combinado de presión intracraneal y presión de perfusión cerebral en los pacientes con injuria traumática severa. En este caso fue un estudio que se hizo entre junio del 2000 y agosto del 2008 en pacientes mayores de 16 años que sufrieron trauma craneoencefálico severo y fueron hospitalizados al menos 5 días. En estos pacientes se incluyó dentro del estudio si recibían algún tipo de agente hiperosmolar, ¿no? Ya sea solución salina hipertónica o mannitol. Los pacientes que recibieron ambos agentes, ya sea dos simultáneos o uno después de otro, fueron excluidos del análisis. El estudio incluyó estos pacientes. La dosis de mannitol lo pusieron en rangos, en rangos por día, de 0 a 50, de 51 a 100, de 101 a 200 y de 201 a 600 gramos por día. Y la dosis de solución salina hipertónica también se convirtió en rangos osmolares similares y se compararon las medianas entre solución salina hipertónica y mannitol. Entonces, estos pacientes fueron emparejados por día al momento de la inserción del monitoreo del PIC, así como también por los predictores conocidos de mortalidad a las 2 semanas después del trauma craneoencefálico. Es decir, edad, puntuación de escala de Glasgow, hipotensión del día 1, reactividad pupilar, anomalías de tomografía computarizada y cirugía extraxial. Hicieron un emparejamiento 1-1 y para el análisis de sensibilidad un emparejamiento 1-2. En este caso, ellos midieron como resultado primario la combinación de presión intracerebral alta y presión de perfusión cerebral baja como carga total y como carga acumulada, o sea, y dan su definición, ¿no? Entonces, este estudio se hizo en 22 centros de trauma, identificaron 2.641 pacientes con TEC grave, de los cuales 512 cumplieron con los criterios de inclusión. 35 pacientes recibieron solo solución salina hipertónica como agente osmótico y 477 recibieron solo mannitol. De estos, 8 pacientes fueron excluidos. Para el emparejamiento, emparejaron pacientes que tengan mucha similaridad en los grupos tanto de mannitol como de solución salina hipertónica. Los pacientes con mannitol recibieron bolos de mannitol al 20% y más o menos en el grupo de solución salina hipertónica recibieron solución salina hipertónica en bolo del 3%. Y solo un paciente recibió solución salina hipertónica del 23% en bolo. Yeah. Los datos demográficos, tanto iniciales y las características de los pacientes fueron similares, como ven en los grupos, a excepción de la edad y la incidencia de toma de tomografía normal. Eso sí no fue estadísticamente, mejor dicho, no hubo similaridad, ¿no? Había diferencias, pero el resto de lo que es puntuación de Glasgow, anomalía pupilar, hipotensión, sí tuvieron similaridad. Durante la monitorización de la PIC se hizo el emparejamiento
del, tanto de 1-1 como 1-2. El emparejamiento 1-1, tres pacientes del grupo de solución hipertónica y uno del grupo de pacientes que recibieron manitol se sometieron a la monitorización de presión intracraneal con tomografías normales y de ellos uno no desarrolló hipertensión intracraneal en el momento. Los pacientes emparejados de 1-2, 6 pacientes, fueron en total 2 con solución hipertónica y 4 con manitol, que también recibieron o se hicieron una tomografía previa a monitorización de la presión intracerebral, de los cuales 3 no desarrollaron hipertensión endocraniana. Los rangos de diferencias de medias de osmolaridad de tanto de hipertensión, de solución salina hipertónica fueron entre 1001 y 3300 y con manitol entre 550 y 1000 y no hubo diferencia significativa. Entonces, en el match 1-1, tanto el número de días del compuesto de presión intracerebral alta y perfusión cerebral baja, dosis acumulativa en ambos grupos fue significativamente menor en el grupo de solución hipertónica y esto tiene un P significativo. La duración del compuesto también de presión intracerebral alta y presión de perfusión cerebral baja también fue baja en el grupo de solución hipertónica, también con una P bastante significativa. Y en los grupos emparejados 1-2, tanto el número de días con ese compuesto, el acumulativo y el número de horas. Sí. Dígame, Doc. Disculpa, en el grupo están queriendo entrar, por favor. A ver, un momento. Y voy a seguir aceptando porque tengo que salir de la exposición para poder aceptar. No, ahí nomás. Solamente con ellos, nada más. ¿Ya? Gracias. Ok. Ya, entonces, con respecto al grupo que se unió en match, ¿no? En match 1-2, el número de días de este compuesto de PIC alta con presión de perfusión cerebral baja. ¿Se ve en pantalla? No. Ay, perdón. Si dice que no has aceptado a todos. He aceptado a todos, doctor. Dale la última chequeada, por favor. Ya les estoy escribiendo ahí. Gracias. Ya. Ya. Y ahora sí, creo que ya son todos. Ya, entonces, continuando. El grupo del match de 1-2, como dije, el número total de días del compuesto de presión cerebral, presión intracerebral alta y presión de perfusión bajo, el acumulativo de este compuesto y el número de horas también de este compuesto también fue significativamente menor en el grupo que recibió solución salina hipertónica. Con respecto a la disminución de la presión de perfusión cerebral,
En el match 1-1 se vio que el número de días con presión de perfusión cerebral menor fue significativamente menor en el grupo de manitol, también con una P bastante significativa. La presión de perfusión, el acumulado, mejor dicho, y el total número de horas también fue bastante menor, ¿no? Pero sin embargo pone que la disminución de en el grupo de la solución hipertónica no hubo una diferencia significativa, ¿no? Ya. En este cuadro lo que se ve es el uso de vasopresores para mantener una presión arterial sistólica mayor de 90, tanto a las 0 horas como a las 28 horas. Y lo que, tanto en el match de 1-1 como el match 1-2. Y ellos definen pues que en estos pacientes este uso de vasopresores no hubo mejor dicho, la duración del uso de vasopresores tanto en pacientes con manitol como con solución hipertónica no fue significativo. Entonces, en este estudio lo que demuestran es que, bueno, que en el trauma craneoencefálico los pacientes, el uso de solución salina hipertónica tiene una mayor reducción con respecto al número de días, porcentaje de días y horas totales en mantener el paciente con con pacientes que están con mayor presión, una PIC alta y una presión de perfusión baja comparado con manitol, ¿no? Sin embargo, tienen bastantes limitaciones, ¿no? Primero porque es un análisis retrospectivo que hacen y no permiten que la muestra tenga un nivel de análisis mucho más alto. Segundo, porque el tamaño de la muestra de los pacientes fue bastante pequeño debido a que había una baja utilización de la solución hipertónica. Además, debido al pequeño número de pacientes que hicieron o usaron solución salina hipertónica, tuvieron que hacer entrecruzamiento para poder fortalecer los resultados. Por otro lado, se desconoce información sobre otros tratamientos que se pudieron haber usado con estos pacientes, tanto como patrones de práctica individuales de los mismos centros o de los médicos, y las razones por las cuales seleccionaban el agente osmótico en particular. Por lo cual dicen que podría haber un sesgo tanto del médico o otros factores de confusión. Tampoco disponen de información sobre eventos adversos, ni ni tampoco reportan algún evento adverso que está descrito en alguna de las literaturas, ¿no? Entonces, dicen que, bueno, que tienen un efecto bastante significativo, pero que no pueden determinar, puesto que necesitarían un ensayo de mayor nivel, o de mayor nivel para poder sacar conclusiones. Este segundo estudio es un metaanálisis de solución hipertónica y manitol o manitol en presión intracraneal. En este estudio se evaluaron 6 aspectos: la reducción de la presión intracraneal, el control de la presión intracraneal, el sodio sérico, la osmolaridad sérica, la mortalidad y el outcome funcional neurológico. Bueno, como criterios de inclusión entraron estudios randomizados, controlados, pacientes mayores de 14 años que tuvieron un trauma craneoencefálico con alto nivel de presión intracraneal y recibieron una intervención tanto con solución hipertónica o manitol. Y lo otro es que también hayan full text disponibles en los buscadores, ¿no? Como criterio de exclusión
Estuvieron, bueno, estudios de animales, estudios de deportes, reporte de casos, pacientes con shock hipovolémico, disfunción cardíaca, disfunción renal, o em, pacientes, bueno, estudios que en donde se vio que hubo comparación con pacientes con solución hipertónico manitol, pero que no proveían una data adecuada. Y además también en los estudios que tenían una baja calidad, en este caso evaluado por un score YADAT que está en la pantalla. De estos estudios, 300 artículos fueron seleccionados, pero al final se enrolaron solo 12. Ya. De esos 12 estudios clínicos aleatorizados, 11 proveyeron una data importante sobre los cambios de presión intracraneal de base y después del tratamiento recibido. En este caso había una baja heterogeneidad que se ve por el I cuadrado. La diferencia de máxima reducción comparando la solución hipertónica con manitol fue de menos 0.16 menos 0.16, indicando que no había diferencia en la eficacia de la reducción de presión intracraneal entre las dos drogas. Ya. De estos 12, 8 estudios reportaron tratamiento de presión intracraneal, en donde lo que hacen es ver cuáles de los dos medicamentos tienen un control satisfactorio de disminuir la presión intracraneal, ¿no? La heterogeneidad también fue mínima y ese estudio lo que demuestra es que la solución hipertónica tiene mayor efecto que el manitol en el manejo de la presión intracraneal. De estos estudios, 7 proveyeron datos sobre la terapia hiperosmolar y sobre el sodio sérico dentro de las 6 horas después de la terapia hiperosmolar. Los estudios sugirieron que la solución hipertónica incrementa la concentración de sodio sérico comparado con el manitol, y está asociado, bueno, a una heterogeneidad moderada. 5 estudios también reportaron la osmolaridad sérica, que vamos a ver también, indicando también que la solución hipertónica podría incrementar la osmolaridad sérica en estos pacientes. Son estudios de estos 12 y bueno, como les dije, comentaron sobre la osmolaridad. La diferencia de media fue de 3.03, lo que indica que la solución hipertónica podría incrementar la osmolaridad sérica. Con respecto a la mortalidad, 6 estudios tuvieron datos de mortalidad. No hubo diferencia de heterogeneidad en estos 6 estudios. Y bueno, el riesgo relativo de mortalidad fue de 0.78, con un P no significativo, lo que indica que la solución hipertónica no tendría una ventaja en la reducción de mortalidad. Para el outcome de función neurológica, los datos fueron reportados en 5 estudios. Definieron como un outcome favorable
una escala de ranking de 4 a 5. Y bueno, en este caso los resultados indicaron que no hubo diferencia entre el grupo de solución salina hipertónica ni manitol, con un riesgo relativo de 1.17, con un P no significativo y una baja heterogeneidad en los estudios. Ya, en el siguiente estudio que les voy a presentar es también es un metaanálisis de solución hipertónica en manitol. En este caso, lo que ellos quisieron hacer es comparar el efecto de solución hipertónica al 3% con manitol en la injuria cerebral aguda. Y revisaron 228 pacientes, pero enrolaron al final 10 estudios. Dentro de los criterios de inclusión, igual tuvieron en cuenta ensayos que hayan sido randomizados controlados, que haya una intervención de solución salina o manitol, presión intracerebral elevada, tratamiento con solución hipertónica o manitol, que haya acceso al full test disponible, y que la literatura, en este caso la literatura sea publicada entre el 2010 y el 2019. Dentro de los criterios de exclusión también estaba en sacar a los reportes de casos, comentarios, cohortes, estudios animales, entre otros, ¿no? Y también algunos estudios que no mostraban datos dentro de las primeras 6 horas del evento. En este caso, para ver la calidad del estudio, usaron el handbook del Cochrane para poder definir. De estos estudios, 9 de los 10 completaron los datos sobre cambios de la presión intracraneal después de terminar la infusión de solución hipertónica o manitol. Tuvo una prácticamente casi nada de heterogeneidad, y la diferencia de media fue de 0.19, lo que nos indica que el manitol reduce la presión intracerebral más que la solución hipertónica según este artículo. Con respecto a la presión de perfusión cerebral, solamente se encontraron datos en 3 estudios de los 10. De estos datos, el dato fue completo la evidencia de heterogeneidad fue también baja, fue un 15%. La diferencia de media fue de 0.54, lo que también indica que la solución salina hipertónica al 3% sería más efectiva en incrementar la presión de perfusión cerebral que el manitol. En esta tabla lo que mostramos son 8 estudios de 10, en donde indica el tiempo de inicio de efecto después de terminar la infusión. No sé si se logra entender. En ese caso también tuvo una heterogeneidad relativamente baja, adecuada, ¿no? 37%, hubo una diferencia de medias de 0.05. En ese caso no fue una P significativa, por lo cual no hay diferencia en que uno sea mejor que el otro con respecto al tiempo de inicio de efecto de solución hipertónica versus manitol. Nueve de 10 estudios proveyeron información o data sobre la reducción de presión intracerebral después de terminar la infusión. También tuvo una heterogeneidad, en este caso sí fue un poco más elevada, 45%. La diferencia de medias fue de 0.84, con un P significativo, lo que indica, según ese estudio, que la solución salina hipertónica tendría un efecto mayor en el tiempo, ¿no?, con respecto al manitol para la reducción de la presión
intracerebral. Entonces, en este estudio, bueno, concluye que el número de estudios fue bastante pequeño, fue 10, solo 9 tuvieron una conclusión sobre el efecto de la reducción de la presión intracerebral. Hubo poca información sobre la presión de perfusión cerebral, solo en 3 pacientes. Y los hallazgos principales de ese estudio, bueno, es que el mannitol es quizás un poco más eficaz que la solución salina hipertónica en reducir la PIC. No hubo, tanto el mannitol como la solución salina hipertónica tuvieron un efecto en aumentar la presión de perfusión cerebral. Sin embargo, la solución hipertónica se desempeña mejor. No hubo diferencia en tiempo de inicio del efecto, ¿no?, de la solución hipertónica versus el mannitol, y la solución hipertónica tuvo un efecto más sostenido que el mannitol. Ya, el siguiente estudio también es un metaanálisis, bueno, con revisión sistemática del efecto de la solución salina hipertónica en mannitol en pacientes también con trauma craneoencefálico en prehospitalario emergente.